Bienvenidos a Teología al Día, el lugar donde aprendes teología de una manera clara y sencilla. En los días recientes hice un post sobre la inspiración. Es uno de los temas importantes que como cristianos debemos de conocer, y anteriormente he hecho un post sobre la revelación. Estos posts vienen ya que hace un par de meses atrás, lo pueden buscar en Instagram, hay un post en el cual puse algunos pilares de bibliología y sobre lo que es. ¿Por qué menciono esto? Traigo esta colación, ya que muchas preguntas salieron con respecto a lo que es bibliología. Y el día de ahora, ya que ya tenemos claro lo que es inspiración, vamos a hacer un tema que es sumamente teológico y en lo cual quiero que todos los cristianos estemos sumamente claros para que no nos engañen y para conocer y saber la realidad de las cosas. Vamos a hablar sobre cuáles son las diferentes teorías de la inspiración bíblica, ya que como lo escuchan bien, hay teorías teológicas sobre la inspiración bíblica. ¿Están todas en lo correcto? ¿Hay una mejor que otra? ¿Tengo yo como cristiano que apoyar una? Quédate en este post y te lo voy a explicar de una manera clara y sencilla. Primero, analicemos y estudiemos lo que es la inspiración. Es que la doctrina de la inspiración es la enseñanza que dice que la Biblia es inspirada por Dios y por lo tanto es nuestra regla infalible de fe y conducta. Esa palabra es importante, infalible. Si la Biblia es simplemente la obra de la imaginación humana, entonces no hay ninguna razón convincente para seguir sus doctrinas y orientaciones morales. La Biblia misma hace una enérgica afirmación de ser inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Según Timoteo 3, 16, 17. Nos damos cuenta de dos cosas acerca de la escritura. En este versículo 1 es inspirada por Dios y en el verso 2 que es útil para la vida cristiana. Número 1, que es inspirada por Dios, y 2, que es útil para la vida cristiana. Hay 4 puntos de vista respecto a la inspiración. Lo voy a mencionar primero los 4 puntos de vista y luego los vamos a ir estudiando uno a uno. Punto número 1, el punto de vista neo-ortodoxo. Número 2, el punto de vista del dictado. Número 3, el punto de vista de la inspiración limitada. Y número 4, el punto de vista de la inspiración verbal y plenaria. Analicemos pues el primer punto, que es el punto de vista de la inspiración neo-ortodoxa. Enfatiza la trascendencia de Dios. La neo-ortodoxia enseña que Dios es tan completamente diferente de nosotros que la única manera en que podamos llegar a conocerlo es a través de una revelación directa. Esta perspectiva de la trascendencia de Dios niega cualquier concepto de la teología natural, es decir, que podemos conocer a Dios a través de su creación. Además, la neo-ortodoxia niega que la Biblia es la palabra de Dios. Más bien, la Biblia es un testigo o un mediador a la palabra de Dios. La teoría de la inspiración neo-ortodoxa dice que las palabras de la Biblia no son palabra de Dios, sino que son palabras inexactas escritas por hombres que cometieron errores. La Biblia solo es, entre comillas, inspirada, cierro comillas, en cuanto a que Dios a veces puede usar las palabras para hablar con las personas. La teoría de inspiración neo-ortodoxa para nada es una inspiración. Si la Biblia es el producto falible de hombres falibles, entonces realmente no tiene ningún valor, al menos no más que otro libro. Dios igualmente podría, abro comillas, hablarnos, cierro comillas, a través de obras de ficción, como pudo hacerlo a través de la Biblia. Analicemos la segunda teoría o la teoría de inspiración del dictado. Y esta teoría ve a Dios como el autor de las Sagradas Escrituras y a los distintos agentes humanos como secretarios tomando nota. Dios habló y el hombre lo escribió. Este punto de vista tiene cierto mérito, porque sabemos que hay porciones de la Escritura en que Dios básicamente dice, escribe. Voy a tomar un ejemplo, no voy a analizar el contexto, solo es un ejemplo. Y veamos Jeremías capítulo 30, verso 2. Dice de la siguiente manera: así habló Jehová de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Vuelvo a repetir, no estamos analizando el contexto, solo estamos tomando un ejemplo, ya que estamos analizando la teoría de la inspiración del dictado en este momento. Pero es que no toda la escritura fue creada de esta manera.
El Pentateuco es principalmente una crónica del pueblo judío antes de establecerse en la tierra prometida. Mientras que Moisés fue el autor principal, se necesitó que él hiciera mucha labor editorial del Pentateuco. Indudablemente, Moisés recopiló registros anteriores para la historia. Lucas afirma en el preámbulo de su evangelio que él llevó a cabo una investigación con diligencia acerca de los acontecimientos de la vida de Jesús antes de escribir. Como ejemplo, leamos Lucas capítulo 1 del verso 1 al 4. Verso 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, verso 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Verso 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Verso 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Muchos de los libros proféticos se leen como los diarios de la vida de los profetas. El punto fundamental es que la teoría del dictado solo explica ciertas porciones de la escritura, pero no todas, ni siquiera la mayoría. Analicemos la tercera teoría, la teoría de la inspiración limitada. Desde ya voy a decir que esta teoría es muy peligrosa y en un momento explico por qué. Y es que ese es el punto de vista opuesto al de la teoría del dictado. Mientras que la segunda considera la escritura principalmente como la obra de Dios, con una mínima contribución humana, la primera ve a la escritura principalmente como la obra del hombre, con una ayuda limitada de parte de Dios. La teoría de la inspiración limitada dice que Dios guió a los autores humanos, pero les permitió la libertad de expresarse en sus escritos, incluso hasta el punto de permitir errores reales e históricos. Afortunadamente, el Espíritu Santo impidió errores doctrinales. El problema con este punto de vista es que si la Biblia está expuesta a errores en sus relatos históricos, entonces, ¿cómo podemos confiar en la Biblia para temas doctrinales? Con la inspiración limitada se pone en duda la confiabilidad de la Biblia, y eso es sumamente peligroso. Este punto de vista también parece ignorar el hecho de que la historia bíblica de la redención, desde Génesis hasta Apocalipsis, es contada en el contexto de la historia. La doctrina se entreteje dentro de la historia. No podemos arbitrariamente decir que la historia es inexacta y luego afirmar que contiene la esencia de la verdad doctrinal. Esta teoría es sumamente peligrosa y tenemos que tener cuidado cada vez que escuchemos sobre la teoría de la inspiración limitada. Y vamos a la última teoría, el punto de vista de la inspiración verbal y plenaria, o el punto de vista del cristianismo ortodoxo, que la palabra ortodoxa a veces tiene cierto problema con algunos, pero es la teoría de la inspiración verbal y plenaria. La palabra plenaria significa completo o pleno y la palabra verbal significa las mismísimas palabras de las escrituras. Entonces, la inspiración verbal y plenaria es el punto de vista que dice que cada palabra de la Biblia es la mismísima palabra de Dios. No son simplemente las ideas o pensamientos que están inspirados, sino las propias palabras. Y ocupamos nuevamente 2 Timoteo capítulo 3 del 16 al 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí utiliza la palabra teopnestos, que la puede ver y la pueden observar en el post de Instagram que les dejo. Una única palabra griega que significa literalmente inspirada por Dios. La escritura es exhalada de la boca de Dios y las palabras de la Biblia son las palabras de Dios. Además, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, como dice 2 de Pedro 1:21. Este pasaje nos da una idea de cómo Dios inspiró a los autores humanos. Los hombres hablaron o escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El verbo inspirar se usa para hablar de una navegación que se llena de viento y lleva un bote por el agua. Cuando los autores humanos estaban dejando la pluma sobre el papel, el Espíritu Santo los inspiró de tal manera que lo que escribieron fueron las palabras exhaladas de Dios. Por eso, mientras que los escritos conservan la personalidad de los autores individuales,
Es decir, el estilo de Pablo es muy diferente al de Santiago, al de Juan o al de Pedro. Las palabras mismas son exactamente lo que Dios quería que se escribiera. El punto de vista adecuado de la inspiración bíblica es el punto de vista que dice que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, verbal y completamente. Es decir, el punto 4, que es el punto de vista de la inspiración verbal y plenaria. ¿Por qué? Porque tenemos que creer y tenemos bíblicamente podemos comprobarlo que esta es la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos que la palabra de Dios ha llegado en sus días? Bueno, ahí entra otro pilar importante, que es la preservación, de la cual vamos a hablar en el futuro. Si les ha parecido este podcast, háganmelo saber. Recuerden, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que ya está disponible, y estamos en las diferentes plataformas de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Que Dios les bendiga y que esto sea de bendición para ustedes.